Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a exponer un tema de literatura que lleva por nombre Marcas de la Literariedad. En este caso, preparamos unas diapositivas las cuales vamos a comentar para que quede claro este tema. Este fenómeno literario es muy interesante y también muy importante para comprender esta disciplina. Para ello, la pregunta central y para que podamos entrar a la exposición es: ¿qué son las marcas de la literariedad? Vamos a leer en este caso el concepto, la definición. Dice: este concepto se refiere a designar al fenómeno literario como obra de arte del lenguaje. Aquí nos está manifestando sencillamente que la literatura es un arte y que utiliza la palabra para transmitir ese arte. De ahí que venga una idea que dice: la estructura verbal de un mensaje depende de la función que predomina. En este caso, como nosotros sabemos, existen 6 funciones del lenguaje, cada una tiene diferente intencionalidad. La literatura, dentro de esa intención, es transmitir un lenguaje bello, un lenguaje poético. De ahí que la función que predomine es la función poética. Entonces, si nos vamos dando cuenta, las marcas de la literariedad designan al fenómeno literario como obra de arte. Ahora, vamos a ver cuáles son esas marcas de la literariedad. Número 1. Lenguaje connotativo. Dice: la connotación es la propiedad de los signos, por la cual no solo se refiere a aquella realidad que representan, sino que además proporcionan otros datos sobre el emisor, su entorno o sobre el contexto mismo. Es decir, se refiere a las muchas posibilidades de interpretación en función del contexto literario y personal del lector. Vamos a analizarlo con este ejemplo que está aquí. Tenemos el término caballo, corcel, jamelgo. En este caso denotan lo mismo, es decir, se refieren a un solo objeto, en este caso a un solo animal que es un caballo. Cuando se refiere a caballo, se está refiriendo a mamífero herbívoro con cuello y colas pobladas con largas crines, es domesticado por el hombre y ha sido su fiel compañero. ¿Ok? Pero después dice: pero lo hacen de manera diferente. ¿Qué o quién? El término corcel. El término corcel añade otras características más. Por ejemplo, que es ligero, que es brioso y además que es alto, propio para torneos y batallas. Si nos damos cuenta, aquí ya existe esa connotación, esa variedad relacionada al significado. Después dice jamelgo. El tercer término jamelgo añade otras características. Por ejemplo, que es flaco, de mala facha, hambriento y con patas desproporcionadas. ¿Qué significa todo esto? Significa que, en este caso, refiriéndose al caballo, podemos incluso hasta situarlo en contextos diferentes, porque esa es la tarea de la connotación. Por ejemplo, lo podemos relacionar con carrera de caballos, con carrera de corceles, y aquí por ejemplo nos añaden que se distinguen porque la segunda expresión, además de significar lo mismo que la primera, nos informa del carácter culto, elevado o literario que lleva consigo. Entonces, a partir de esta manifestación de referirse a un solo objeto, pero que en esencia es lo mismo, pero ciertamente tiene diferentes características o diferentes formas dependiendo el contexto literario que se le esté dando, ¿no? Entonces, eso es respecto al lenguaje connotativo. Número 2. El lenguaje literario es polisémico. Y la polisemia se refiere a la capacidad que tiene una sola palabra de expresar muy distintos significados, es decir, pluralidad de significados. Aquí nos está diciendo que un solo término, una sola palabra, puede llegarse a interpretar de diferentes formas. Se puede utilizar de diferentes formas. Vamos a leer este pequeño poema de Elisa Pérez que demuestra precisamente esa polisemia. Dice: llueve, las hojas caen de los árboles, es otoño. Paso las hojas de mi libro sin interés. De repente me corto al pasar página. Parece como si me hubiera rozado con la hoja de un cuchillo. Lloro, me voy, triste. Aquí el término que está siendo utilizado es, y que se encuentra de color amarillo, es hojas. En el primer uso que se le da se refiere a las hojas de los árboles. En el segundo uso que se le da se refiere a las hojas de un libro.
y en el tercer uso que se le da se refiere a la hoja como si fuese un cuchillo. Entonces, si se dan cuenta, una sola palabra, un solo término tiene esa pluralidad de significados que es lo que cuenta en este caso en la literatura. Número 3. Función poética. Esta se presenta cuando se trata de influir desde las emociones y sentimientos a el lector. Vamos a leer este pequeño poema de García Lorca titulado Corazón Nuevo, que dice así: mi corazón, como una sierpe, se ha desprendido de su piel y aquí la miro entre mis dedos, llena de heridas y de miel. Aquí, si nosotros intentamos interpretar lo que nos trató de decir Federico García Lorca en este poema, vamos a encontrar que está lleno de emociones y sentimientos. Por ejemplo, dice: mi corazón como una sierpe, ¿no? Se ha desprendido de su piel. Nos está intentando decir a través de esos dos versos que sufrió, que está sufriendo mucho dolor y que se siente como si se estuviera desprendiendo de su piel, ¿no? Su corazón. Imagínense, contextualicemos ese pequeño ejemplo y llevarlo a alguien que está sufriendo. Y aquí la miró entre mis dedos, llena de heridas y de miel, ¿no? Le está causando un cierto dolor muy grande, quizá a alguien, ¿no? Quizá alguna novia que tuvo, alguien importante, no sé, etc. Se puede interpretar de diversas formas. Entonces la función poética tiene precisamente eso, ¿no? Embellecer, en este caso, el lenguaje para transmitir emociones y sentimientos al lector, a la persona quien está leyendo. Después vienen, como número 4, las figuras retóricas. Las figuras retóricas son el resultado de la interrelación del significante y significado. Estas se usan para embellecer sus expresiones y para lograr ciertos efectos en el lector. En pocas palabras, las figuras retóricas se utilizan para embellecer y dar diversos sentidos a lo que quieres crear como autor. Ejemplos. Tenemos una figura retórica que se llama comparación o símil. Consiste en la equiparación de dos objetos o situaciones que pertenecen al mundo real. Ejemplo, el auto corre como un bólido. Tenemos dos elementos, auto y bólido. Aquí hay una comparación, sí la hay, ¿ok? El auto corre como un bólido. En lugar de decir que el auto corre a una velocidad muy rápida, de manera poética, se dice que el auto corre como un bólido. Un bólido es un objeto, un ente que corre demasiado rápido y como consecuencia se deduce que es un bólido, ¿no? Entonces, chequemos este ejemplo. Después viene la metáfora. Y esta nos dice que se igualan dos elementos, uno real y otro imaginado. Ejemplo, era un cautivo beso enamorado de una mano de nieve. Si nos damos cuenta, aquí hay un verso demasiado intenso. ¿En qué sentido? Tal parece que lo que se está diciendo en el verso no existe en la realidad. ¿Cómo imaginarnos un cautivo beso de una mano de nieve? Entonces, hay dos elementos, cautivo beso y mano de nieve. Pero aquí la pregunta es, para que la podamos entender, ¿qué es lo que nos está intentando decir el autor? Vamos a intentarlo interpretar. En primer lugar, se nota o podemos interpretar que tal parece que es alguien que está demasiado enamorado, que está muy cautivado, quizá con la belleza de alguna persona, de una mujer, pero que esa mujer, que esa persona es muy fría, que le es muy indiferente, y eso sencillamente es una metáfora, ¿no? Algo que tal parece que no existe en la realidad, pero que desde la poesía sí se puede llevar a una subrealidad. Por eso ahí dice que se igualan dos elementos, uno real y otro imaginado. Después viene otra figura retórica que se llama anáfora o aliteración. Consiste en la repetición de expresiones, palabras o sonidos que dan musicalidad. Ejemplo, tenemos un pequeño poema de Pablo Piferrer que dice: y vuelve a primavera, suene la gaita, ruede la danza, tiende sobre la pradera el verde manto de la esperanza.
Aquí de color rojo están las letras y las palabras o las partículas de palabras que a cada momento se están repitiendo, y como se están repitiendo, el efecto es que le producen una cierta musicalidad, en este caso al poema, al verso. Bien, después viene el epíteto. Consiste en asignarle a un sustantivo un adjetivo que señala una cualidad o característica propia de un objeto. Ejemplo, tenemos aquí un poema de José Gorostiza que dice: iremos a buscar hojas de plátano al platanar, porque la luna cumple 15 años, se pone blanca, azul, roja, morena. Entonces, lo primero que tenemos de señalar aquí es qué es un sustantivo y qué es un adjetivo. Un sustantivo es un ente, es algo que ocupa un lugar en el espacio. Aquí, por ejemplo, plátano, una fruta, pero se le está añadiendo un adjetivo que califique al sustantivo, platanar. Se le está añadiendo en este caso una cualidad o característica. Lo mismo pasa acá abajo, porque la luna se refiere a una mujer que va a cumplir 15 años y le está agregando adjetivos, calificando al sustantivo. Se pone blanca, azul, roja, morena, y eso hace que se forme un epíteto, ¿no? Y de alguna manera u otra embellezca el lenguaje. Después viene la hipérbole. Consiste en la exageración de cualidades o acciones de forma a la realidad, aumentándola o disminuyendo. Ejemplo, porque te miro y muero. Un verso de Benedetti. Obviamente, si nosotros le ponemos atención, tal parece que es una total ridiculez en cuestión de cómo vas a morir. Si te preguntas desde la lógica, ¿cómo te vas a morir tú con tan solo mirar a alguien, no? Pero de alguna manera está expresando la intensidad que en este caso Benedetti tuvo al mirar a alguien, y eso es una hipérbole. Entonces esta figura también es muy importante y así estaría ejemplificada. Entonces, estas figuras que acabamos de exponer son muy interesantes. Hay más figuras retóricas. Por el momento solo se mencionaron algunas para que entendamos qué son las marcas de la literariedad y, por supuesto, que comprendamos y nos adentremos a la literatura. Saludos, gracias, hasta la próxima.